a iniciar la grabación. Ahí ustedes aprieten ahí entendido. Ya estamos grabando porque sin más preámbulos continuamos con esta segunda clase. Así que dejamos al instructor que se nos cayó, ¿o qué? Recógelo, recógelo. Se nos desapareció el instructor. La Caro se ríe. Ahí está. Ahí volvió. Conectando el audio. Poniendo suspenso la cosa. Sí. Casi nos salió llanto, Claudio, cuando desapareciste. Aparecí de nuevo, ¿no? Sí. El tiempo Hola, es ¿cómo suyo. está? Lo siento, está medio mala la conexión desde mi casa. Aquí también. No, mentira. Me imagino. Y vamos a compartir la pantalla. Yo no tengo eso que usted había. Nos va a mandar un enlace, sí, pues. ¿Cierto, tío Miguel? Si quieres te mando el archivo enseguida. No sé, No, después cuando te finalicemos. Ya. ¿O si Vale, quiere ahora? No sé yo si ven decía- mi pantalla. yo decía el PDF, Greco. No, no se ve. No, sí se ve. ¿Sí se ve? Sí Clarito. se ve. Ya. Acá está lo que habíamos visto la vez pasada. Les pido disculpas, no voy a activar mi cámara porque, como les decía, el internet está súper malo. Entonces, para evitar que se desconecte con mayor facilidad, lo vamos a hacer sin cámara. Esto era lo que habíamos visto en la clase pasada. Entonces, la clase pasada vimos que era un rescate, por ejemplo, cómo rescatar a víctimas en diferentes escenarios que nos estaba planteando esta especialidad. Acá vimos también otros tipos de escenarios que nos estaba planteando, cómo atraíamos la atención de un helicóptero de rescate, cuáles eran las consideraciones al aproximarse a un helicóptero, ¿verdad? Cuáles eran los indicadores que una persona o víctima que requería un rescate inmediato, y llegamos hasta esta parte, ¿verdad? Hasta el ABC del trauma. ¿Pudieron investigar ustedes qué significaba más o menos el ABC del trauma? Sí, yo hice mi ¿Que alguien tarea. me pudiese ayudar? Son pasos. Que hay que Sí, son los considerar pasos primero. a seguir al momento de rescatar a alguien. Chequearlo, muy la bien. parte. Tiene el significado, digamos. Nosotros también Ya. la hicimos. Vía Ya. aérea, decía ventilación, aporte de oxígeno, circulación y control de El hemorragia, manejo de la vía aérea y de la columna. Ya. déficit neurológico Muy y bien. La posición. B, la respiración. La C, la Y ventilación. circulación. La D, de déficit neurológico, y la E, de exposición y proteger el Exposición. entorno. Muy bien. Posición del Veo que paciente. todos pudieron investigar algo acerca de esto. Hoy día vamos a explicar un poco de esto porque probablemente no quedaron bien claros los conceptos a la hora que ustedes investigaron. Entonces vamos a explicarlo esto de la manera más simple para que todos puedan entender lo que les quedó a lo mejor dando vueltas por ahí, algún concepto que no entendieron. Básicamente el ABC del trauma es, por así decirlo, una receta que nos dice qué tenemos que hacer para nosotros mover a un paciente cuando está enfrentado a diferentes escenarios. Principalmente está hecha para pacientes que sufrieron algún tipo de trauma, ya sea un accidente de tránsito, una caída de altura, algún golpe fuerte, que estuvieron en un incendio, por ejemplo, o en los escenarios que nos estaban planteando anteriormente en la especialidad. Vamos a empezar con la A, que es la vía aérea, que básicamente consiste en abrirle la boca al paciente si es que se pudiese y ver si es que tiene algún cuerpo externo
daño, ya puede ser restos de comida, o puede ser algún otro objeto que está dentro de la boca que le va a impedir respirar a nuestro paciente. Entonces, si tuviese algo dentro de la boca, lo ideal es podérselo sacar, y si la persona puede escupir, decirle que escupa lo que tiene dentro de la boca. Y también se agregaba lo que era el control de la columna cervical. A la izquierda de la pantalla se puede ver a una niñita o una paciente que tiene un collar cervical. Básicamente se protege esta parte de la columna porque es la parte más débil y la que tiene menos carne, por así decirlo, menos cualquier otra estructura que la ayuda a soportar la columna en esa parte de algún tipo de trauma. Entonces es probable que esa parte de la columna se vea más afectada que el resto de la demás parte de la columna que la compone. Entonces por eso es importante proteger esa parte de la columna, ya sea con un collar cervical, que se llama lo que tiene la niñita ahí, o también se puede hacer con otros tipos. Por ejemplo, puede ser un collar cervical manual, que quiere decir que nosotros mismos evitamos que la persona mueva la cabeza, o le podemos envolver algún tipo de toalla que va a cumplir la misma función del collar cervical. Esa es la letra A. La letra B consiste básicamente en ver si es que el paciente está respirando o no. ¿Cómo comprobamos esto? Cuando nosotros respiramos, nuestro tórax o nuestra guatita, por así decirlo, se va a inflar un poco. Y cuando la persona bota el aire, se va a volver otra vez a hundir un poquito. Entonces, si la persona está haciendo esto, quiere decir que está respirando. En la C, que es la circulación, básicamente nosotros tenemos que ver si el paciente tiene pulso o no. Para esto existen diferentes técnicas que probablemente vamos a ver más adelante que no están enfocadas en esta especialidad. Y también tenemos que ver en la circulación si es que el paciente tiene heridas grandes. Si es que el paciente tuviese heridas grandes, en la parte de abajo de la pantalla ustedes pueden ver que hay una persona que tiene una herida. Entonces, cuando la persona tiene una herida, nosotros le tenemos que poner un apósito, que es ideal para esto, o algún paño limpio o estéril que ustedes tengan en su casa, para evitarle que siga saliendo la sangre. Entonces, cuando nosotros ocupamos un apósito, paño sobre una herida, la idea es que no lo estemos sacando a cada rato para ver si dejó de salir sangre o no, sino que este parche, por así decirlo, o apósito se va a dejar durante un tiempo largo a fin de que ayude a la coagulación y deje de salir sangre. Esa era la letra C. Ahora pasamos a la letra D, que era el déficit neurológico, y en esta parte queremos ver si el paciente está consciente o inconsciente. Entonces tenemos que hacerle preguntas fáciles a la persona, como por ejemplo, ¿qué día es hoy día? ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? Entonces sí vamos evaluando si es que la persona está consciente o no. Y la última letra, que era la exposición, en esta buscamos sacarle un poco de ropa, por así decirle, al paciente, a fin de encontrar algún tipo de heridas que tenga ocultas. Por ejemplo, ustedes pueden ver en la parte de abajo de su pantalla que hay un niñito llorando. Probablemente este niñito se cayó, le duele algo, pero como está con toda su ropa, no podemos ver si es que tiene alguna herida o no. Solamente vemos que tiene una herida en su rodilla, pero no sabemos qué más puede tener. Entonces, le podemos preguntar a la víctima o al paciente dónde le duele, y por ejemplo, no sé, si dice que le duele la espalda, lo ideal es que nosotros le levantemos, por ejemplo, la polera para ver qué pueda tener en su espalda a fin de buscar algún tipo de herida. Pero es importante también volver a tapar el cuerpo, y probablemente después de que el paciente se haya visto involucrado en algún accidente le va a dar frío. Entonces es importante volverlo a tapar y abrigarlo con más ropa si es que se tuviese, o taparlo con alguna frazada. Es importante en estos procedimientos a seguir que nosotros también podamos informar a los servicios de emergencia, ya sea la ambulancia, los carabineros o los bomberos. De alguna u otra manera, todas las personas ahora contamos con teléfono, o la gran mayoría. Entonces es importante, como procedimiento a seguir antes de mover a una persona, informar también para que pueda venir gente especializada a ayudarnos a rescatar a una víctima. ¿Quedó claro? ¿Les quedó alguna duda en esto? Súper claro.
Súper claro. Ya, avanzamos Muy entonces. clarito. Las maneras apropiadas de ayudar a una víctima. Acá vamos a ver algunos procedimientos a seguir, como por ejemplo, cómo podemos nosotros arrastrar a una víctima. En un video que busqué más adelante lo vamos a explicar porque acá probablemente con la imagen es un poco complejo. La idea hubiese sido que hubiésemos podido hacer esto de manera presencial como para aclarar todo tipo de dudas y que ustedes lo hubiesen podido practicar. Tal vez más adelante se puede hacer, pero de momento lo vamos a ver en este Power con imágenes y como les decía también les busqué un video que es como súper adecuado a lo que estamos haciendo nosotros ahora. ¿Cómo arrastrar a una persona? Acá en las imágenes tenemos a la izquierda que se puede arrastrar mediante alguna sábana o frazada. Esta es como una de las maneras más adecuadas de hacerlo. También en la parte de abajito de esa imagen tenemos otra imagen donde se ve una persona gateando y abajo va arrastrando una persona. Entonces se puede hacer con una persona consciente, va a ser mucho más fácil porque nosotros le decimos que ella entrecruce sus dedos arriba y nosotros la podemos ir arrastrando del cuello. Esto es ideal hacerlo, por ejemplo, en un ambiente donde hay un incendio, donde no se puedan parar ustedes. Ahí no se puede hacer la primera técnica, sino que tendríamos que hacerlo lo más apegado al suelo según lo que aprendimos en la clase pasada. Entonces esa sería una buena técnica. Ahora, si el paciente está inconsciente, tendríamos que buscar algo como para atarle las manos y poder llevar a cabo esa maniobra. En la imagen que está al medio, ustedes pueden ver cómo podemos ayudar nosotros a un paciente a levantarse. Son 4 imágenes, ¿verdad? En la que está en la esquina superior izquierda, se puede ver que la persona está tendida en el suelo. Entonces, en la siguiente imagen, se ve que nosotros tenemos que tomarla de la mano, tirarla hacia adelante, pero a la vez le ponemos la mano en la espalda y le ayudamos a que se siente. Después de eso, podemos cruzarle el brazo de la víctima sobre nuestro cuello y es importante que ustedes doblen la rodilla que está hacia el lado del paciente. Esto les va a ayudar a ustedes como para no dañarse la espalda y va a ser más fácil que ustedes se paren. Entonces ahí le pedimos al mismo paciente que doble las rodillas también él y vamos a hacer el intento para pararnos. Entonces ahí es importante que ustedes también se pongan de acuerdo con la víctima y lo hagan al unísono. Le pueden decir 1, 2, 3 y ahí nos vamos a parar. ¿Cómo ayudamos a una víctima a caminar? En la parte superior derecha vemos una imagen, ¿verdad? La víctima es la persona que está con el short. Entonces, es importante que ustedes cuando hagan esto, para ayudarle a caminar, tiene que ser del lado bueno, por así decirlo. Si a él le duele la pierna derecha, por ejemplo, como se ve en esta imagen, nosotros nos ganamos por el lado de la pierna que no le duele y lo ayudamos a caminar. La mayoría de las personas piensan que es por el lado de la pierna, por así decirlo, que le duele. Eso no está bien porque al hacer eso igual va a ocupar parte de su cuerpo en tratar de pisar en ese lado y le va a doler. Entonces la idea es disminuir la carga y llevarla hacia el otro lado. Entonces nosotros estamos haciendo como la función de la pierna que le duele más. Y finalmente tenemos otra imagen donde se ve una persona que la llevan al hombro, ¿no es cierto? Esto se puede hacer cuando la persona está inconsciente y va a ser un poco más complejo explicarlo con la imagen, así es que lo vamos a ver más adelante en el video. Esto era cuando nosotros estábamos solos. Ahora, con la ayuda de más personas, obviamente va a ser mucho más fácil transportar a una persona, pero igual es cansador. Entonces, si estamos en un lugar alejado, la idea es que nos vayamos apoyando entre todos y vayamos haciendo relevo para poder ir cambiando, ¿no es cierto?, de las personas que están trabajando, por así decirlo, vayan descansando y otros vayan ayudando a la víctima. Acá vemos en las imágenes cómo cargar a una persona sentada.
Esta maniobra es relativamente fácil porque la transferencia de fuerza la hace toda la silla. Entonces nosotros tenemos que afirmar prácticamente la silla y así evitamos de que el paciente se nos caiga. Para hacer esto más seguro, pueden amarrar a la persona contra el respaldo del asiento, con un polerón, con una sábana, con lo que ustedes tengan. Entonces así evitamos de que si en algún minuto, no sé, le da sueño a la persona, se pueda caer hacia los lados, ¿no es cierto? Y podemos aumentar las lesiones. ¿Y cómo cargamos una persona con 2, 3 o 4 manos, que eran lo que nos pedían los requisitos? Ahí igual vemos imágenes que son bastante demostrativas de cómo se hace esto. Con 2 y 3 manos, básicamente es cuando el paciente no nos puede ayudar tanto a afirmarse por sus propios medios y necesitamos hacerle como un respaldo. Entonces ahí ocupamos nuestros brazos y le estaríamos haciendo como una especie de silla. Igual esto está en el video, lo vamos a ver más adelante para que quede un poco más claro. ¿Cómo cargar a una víctima con una frazada o una sábana? Esto también está en el video que vamos a ver más adelante, pero básicamente consiste en enrollar la frazada y dejar a la víctima en medio de esta. ¿Qué logramos al enrollar la frazada o la sábana? Que la parte donde nosotros la vamos a agarrar sea un poco más gruesa. Entonces eso va a permitir un mejor agarre de las personas o de los operadores que van a transportar a la víctima, y esto les va a ayudar como para que no se deslice la sábana. Obviamente, si hay más personas en esta maniobra, sobre todo pueden colaborar más porque hay personas que pesan un poco más y también hay otras que pesan un poco menos. Entonces, con las personas que pesan un poco más, las personas que lo van a transportar se van a cansar mucho más fácil sin la ayuda de otras personas. En estas imágenes, a la izquierda, vemos primero cómo cargamos a una persona con 3 personas. Acá nos puede ayudar una cuarta persona que va a ser agarrando la cabeza para evitar de que se mueva mucho más. Porque si ustedes pueden ver en esta secuencia de imágenes, se descuida un poco la cabeza. La persona tiene que estar consciente. Al estar inconsciente va a estarse moviendo su cabeza para todos lados. Decúbito dorsal y decúbito prono, que pueden ser palabras que ustedes no conozcan, que están acá, quiere decir básicamente las imágenes que están aquí abajo. Decúbito dorsal es cuando la víctima, paciente, persona está mirando hacia arriba, y ventral o prono es cuando está mirando hacia abajo, cuando está boca abajo, por así decirlo. ¿Cómo cargamos una persona entre 3, 4 o 6 personas? Como les decía yo, mientras más personas hayan, va a ser mucho más fácil el transporte de la víctima. Entonces, tenemos que ocupar los recursos. Esto está enfocado cuando está el paciente sobre una camilla. Entonces, lo óptimo es una tabla espinal como la que ustedes pueden ver a la izquierda de la pantalla, es amarilla. Entonces, vamos a graficar esto. Ya, cuando hay 3 personas, la idea de esto es que nosotros, al contar con pocas personas, disminuyamos, por así decirlo, la fuerza que va a hacer cada uno. Entonces, si tenemos 3 personas, lo ideal es que una persona se ubique acá. No sé si ven el puntero rojo. Sí se ve. Ya, la vamos a borrar. Probando. Ahí sí, ya. Entonces, cuando tenemos 3 personas, para alinear la carga, una persona se va a ubicar acá, la otra persona se va a ubicar acá, que es como la parte que más pesa del cuerpo, y la otra persona, la tercera, se ubicaría en los pies. Entonces eso va a facilitar un poco el transporte. Si tenemos 4 personas, estas personas ya no se van a ubicar tan adelante, sino que se van a ubicar un poquito más atrás. Lo ideal es que fuese como por ahí,
Acá tendríamos la otra persona. Y como los pies son más livianos, estos se van a ubicar un poquito más adelante de los pies, que sería algo así. Y si tenemos 6 personas, obviamente vamos a ubicar esas 2 personas por acá, y esas 2 que dejamos más acá, las vamos a correr un poco más abajo. No sé si se capta la idea. Sí, Ya, como Sí. le decía, yo estoy a fin de que hagamos menos fuerza, y esto nos va a facilitar recorrer distancias más largas cargando a la persona. De igual manera, por ejemplo, si es que es una distancia larga que hay que recorrer, las personas que van acá, más cerca de la cabeza, se van a cansar más. Entonces, si hubiesen justo 6 personas, estas personas que están acá se pueden cambiar con esas que van acá, ¿no es cierto? Que están haciendo en teoría menos fuerza, y ahí se van rotando dentro del mismo equipo. ¿Cómo hacemos una camilla improvisada para cargar a una persona? Hay diferentes métodos. Una de ellas es ocupando ropa con cierre o con botones. Obviamente la ropa de las personas adultas va a ser un poco más resistente que de los niños, ¿verdad? Entonces ahí pueden ver que se puede fabricar una con ropas, con pantalones o con camisas, por así decirlo. Eso nos va a ayudar a hacer una camilla. También la podemos hacer mediante las frazadas que ustedes están viendo ahí, o algún paño que sea largo, y la idea es que sea lo más resistente posible. ¿Qué necesitamos para esto? La ropa principalmente, o la frazada, y necesitamos 2 palos que sean largos, que van a funcionar para que nosotros tomemos la camilla y podamos transportarla. En la imagen de abajo que está a la derecha, pueden ver cómo podemos nosotros cargar a la persona en una camilla. O lo mismo, si necesitábamos, como decían las diapositivas anteriores, llevarla en una frazada o arrastrarla en una frazada, esta maniobra les va a ayudar a que sea mucho más fácil dejar la camilla o la frazada debajo de la persona. Consiste en lateralizar o dejar de lado a la persona, y nosotros metemos la frazada lo más que se pueda por debajo de ella, y después de eso damos vuelta, por así decirlo, a la persona hacia el otro lado. Si estaba mirando hacia la derecha, la dejamos mirando hacia la izquierda, y ahí por debajo estiramos la frazada. Esto nos va a facilitar mucho el trabajo, porque evita que nosotros levantemos a la persona y le va a quedar bien puestecita la frazada. Antes de levantar a la persona, si lo están haciendo con una frazada, la idea es que estiren bien hacia un lado y hacia el otro, porque puede ser posible que quede la frazada con arrugas debajo. Entonces, cuando nosotros la levantemos, esas arrugas se van a estirar y van a hacer como que la persona se caiga, y eso va a ejercer más fuerza sobre nosotros. Deme un segundo, y acá está el video. Vamos a ver si esto funciona. ¿Pueden verlo o no? Sí se ve. Ya, Sí, sí, si se no se ve. ve bien, Sí, sí, les puedo enviar el link como para que después ustedes lo puedan volver a ver. Acá estamos viendo como las partes que son más importantes, y que son las técnicas que hemos visto anteriormente mediante las imágenes, ¿ya? Esa maniobra no la vimos en foto, pero igual es bastante buena cuando estamos solos.
Igual tenemos que tener precaución al momento de dejarlo en el piso, que no se golpee la cabeza. Acá vamos a ver las maniobras con 3 y 4 manos. La maniobra de las 4 manos es cuando la víctima nos puede ayudar colaborando a agarrarnos del cuello. Cuando ella no puede, vamos a ver esta otra maniobra. Acá vamos a ver la maniobra, primero lo están ensayando para transportarlo con una silla, donde el paciente está sentado. Yo no escucho nada y se ve medio pegado, ¿sí? En mi parte. Yo lo veo bien. Acá se ve bien. Entonces soy yo. Sí, yo igual lo veo bien. Ahora sí. Y ahora nos vamos a saltar al otro que nos pedía la especialidad, que es cómo transportar al paciente entre 3 personas. Como les decía, es ideal una guardia que se preocupe solamente de la cabeza para evitar de que se le mueva. Es importante, antes de hacer la maniobra que vimos anteriormente, es que si ustedes se pudieran dar cuenta, lo que hicieron estas personas fue pararse con él, pero todos lo hicieron súper coordinado, evitando de que el paciente se moviese, no sé, los pies primero, la cabeza después, sino que en todo momento se mantuvo como una línea recta imaginaria en el cuerpo. También es importante, si hay más personas que nos puedan ayudar, que una vaya dirigiendo las maniobras, o si no, la persona que está en la cabeza siempre es la que manda.
por así decirlo. La persona que tomó la cabeza, ella va a ser quien va a liderar las acciones. Esto es en todas partes lo mismo, es como universal. La persona que toma la cabeza es el que da las órdenes. Por ejemplo, si quieren pararse, dicen a la cuenta de 3. Y no cualquiera cuenta, sino que cuenta solamente el operador que está en la cabeza del paciente. Y por último, vamos a ver la última técnica que les dije, que era cómo cargar a una persona, que esto igual sería bueno que lo practicaran porque no es tan simple tampoco. Así que vamos a ver un video. Bueno, ese era el video. Como les decía, la última maniobra es un poco más compleja, así es que hay que practicarla un poco. Pero ¿qué nos facilita esto? Que nos queda una mano, como les decía, como mostraba, perdón, el video, les queda una mano libre que podía cargar algún tipo, por ejemplo, no sé, por así decirlo, alguna herramienta o algo así que necesitemos. Los que no pudieron ver bien el video, les dejo igual el link, entonces se lo voy a enviar al tío Miguel y él después se los comparte a ustedes, donde pueden ver este video las veces que quieran. Hasta ahí va quedando claro la idea al menos. Sí, todo súper claro. Sí, sí, sí. Sí, se entiende Todo súper. bien. Ahora pues. Ya. También dentro de su especialidad, algunos de los requisitos de momento solamente los vamos a ver. Ahí es importante que se comuniquen con sus líderes en caso de que no lo sepan hacer estos nudos, pero yo creo que la gran mayoría ya sabe hacerlos, que son nudos para atar cuerdas. Dentro de esto, lo más simple está el nudo llano, el vuelta de escota y el pescador, que nos va a servir para estos propósitos. Y también les pido un nudo para cortar una cuerda y dentro de esto está el margarita, por ejemplo, que ahí está el gráfico de cómo se puede hacer. ¿Cómo podemos nosotros arrojar una cuerda a una distancia de 15 metros, creo que decía su especialidad? Bueno, para estos fines existen unos bolsitos que son como los naranjos que están viendo ustedes ahí, que esto nos va a facilitar bastante el trabajo. Básicamente consiste en echar la cuerda ahí, se echa de manera desordenada y va a quedar una punta hacia afuera. Entonces, cuando nosotros queramos lanzar la cuerda, solamente tenemos que dejar fijo o tomar fuerte la esquina, o sea, perdón, la punta que está hacia afuera del bolso, y el resto del bolso lo vamos a lanzar en la dirección que nosotros queramos. Si no contamos con estos bolsos, como pueden ver en la imagen de la derecha, podemos amarrar algún tipo de objeto en la punta que sea más bien pesado y después de eso lanzar la cuerda. Entonces esto nos va a ayudar a darle una dirección que va a ser mucho más fácil que siga la cuerda esa dirección si es que hay viento, por ejemplo, o algo así. ¿Cómo enrollamos nosotros la cuerda? Como ven ustedes en la imagen que está abajo.
con círculos, ¿no es cierto? Podemos mantener pisada uno de los extremos, que va a ser el que va a quedar con nosotros, y el otro extremo, que va a ser el que vamos a lanzar. Como les decía, yo les recomiendo que amarren un objeto que sea, o un palo, puede ser que sea un poco pesado en uno de los extremos, y ese va a ser el extremo que vamos a arrojar. También dentro de los requisitos está cómo podemos nosotros, algún nudo que nos ayude, como, que nos sirva como camilla, por así decirlo. Este nudo también es bastante complejo. Tal vez pueda grabar un video estos días y se lo pueda enviar al tío Miguel, como explicando un poco. Las imágenes no son tampoco de tan buena calidad las que están acá, pero más o menos vamos a tratar de explicar cómo funciona esta camilla, por así decirlo, que va a ser improvisada. Lo primero consiste en hacer un nudo 8 en uno de los extremos de la cuerda, que va a ser, por ejemplo, el que va a quedar acá a los pies de la víctima. Le vamos a hacer un nudo 8. Con ese vamos a comenzar a hacer puros buclecitos, que son como la serpiente que ustedes están mirando ahí abajo, que se va a hacer de cuerda, ¿verdad? Después que ya tenemos esto hecho, vamos a poner a la víctima sobre esas que están ahí en el suelo. Con la parte que teníamos el 8, que va a quedar hacia los pies, como les decía yo, vamos a empezar a tejer o entrelazar la cuerda. Y nos va a quedar una especie como la imagen que ustedes pueden ver a la derecha. Vamos. ¿Ven el puntero, no es cierto? Sí. Sí. Ya. Sí, sí se ve. Ese 8 que ustedes ven ahí va a ser como lo mismo que eso, por así decirlo. Entonces, desde este extremo nosotros vamos a empezar a tejer la cuerda. Y esas partecitas que ustedes ven ahí son esas que están acá. Entonces, por ejemplo, la parte esa que está a la derecha, la meten por dentro de la que está a la izquierda. Y así sucesivamente van tejiendo las de la izquierda sobre la derecha y van de uno en uno. Por ejemplo, ahí la de la derecha pasó por acá, la de la izquierda pasó por acá, después tenemos la otra que pasa para allá, la otra que pasa para acá. Entonces va a ser una especie de camilla. La idea es que cuando ustedes hagan esto en el paciente no quede suelto como quedó acá, sino que quede bastante apretadito. Entonces con esto nosotros podemos levantar y también vamos a mantener el eje que les comentaba anteriormente de la persona, y nos va a ayudar obviamente a tomarla de cualquier parte de la cuerda y va a ser más fácil el traslado. Y lo último que les pedía su especialidad era cuáles eran los pasos a seguir antes de informar de la desaparición de una persona. Esto lo consulté con Carabineros, así es que es la información más actualizada respecto al tema. Actualmente me dijeron ellos que se puede poner la denuncia por la presunta desgracia, que se llama, cuando se desaparece una persona, cuando ustedes lo estimen conveniente. Antes había que esperar un plazo de 72 horas que la persona no llegaba a la casa. Recién pasado ese plazo podían poner la denuncia. Después ese tiempo se acotó a 48 horas y actualmente cuando ustedes estimen conveniente. No sé si tampoco se trata de ser alarmistas, pero por ejemplo si les dicen así como yo voy a llegar a tal hora y la persona no llega y empieza a pasar una hora o 15 minutos, lo que ustedes estimen conveniente, pueden llamar a Carabineros o dirigirse al retén de Carabineros que sea más cercano. En el caso de que ustedes llamen, Carabineros, si es que tiene alguno de sus carros disponibles, ellos van a ir hasta su domicilio, y si no tienen, ellos mismos les van a decir que ustedes tienen que dirigirse a algún retén más cercano. Idealmente, esta denuncia debe ser puesta por un familiar directo, pero igual pueden ser terceros, como por ejemplo, no sé, si ustedes ven que su vecino no llega y ustedes son cercanos con su vecino, ustedes también pueden informar esto a Carabineros.
¿Qué les va a pedir Carabineros? Carabineros les va a pedir el nombre completo de la persona que ustedes están diciendo que se desapareció, una foto de la persona que ustedes la pueden llevar obviamente en sus teléfonos, computadores, en lo que ustedes quieran, o también puede ser una imagen impresa. Y las características físicas, por ejemplo, si era alto, si era bajito, si era más bien rellenito, si era flaco, todo ese tipo de características, si tenía el pelo largo, si tiene el pelo corto, alguna marca que tenga características, por así decirlo, no sé, si tenía un lunar en una de sus mejillas, puede ser un lunar en la frente o en una mano, donde ustedes sean que sea característico de esa persona, si también tiene algún tatuaje o si tiene alguna mancha, que sean características de esa persona. Y también les van a pedir la vestimenta con la cual fue vista la última vez. No sé si ustedes tienen toda esta información, con esta información van donde Carabineros y ellos van a adoptar el procedimiento pertinente. Ellos mismos le informan, por ejemplo, a la PDI, se comunican con los hospitales, con los consultorios que estén más cercanos a fin de averiguar si es que a esta persona le pasó algo y está en algún centro asistencial también. Y esa sería la presentación, eso sería la especialidad. Como les decía yo, a las personas que les falta hacer los nudos, sería importante que se comuniquen con sus consejeros para que les puedan ayudar a hacer los nudos. Y también si es que en alguna tenemos la posibilidad de hacer la parte, cómo cargar a las personas de manera que no sea virtual, sería mucho mejor. También lo podemos ver y tratar de coordinar para que lo veamos en vivo y en directo. Así es que eso, no sé si tienen alguna duda o consulta respecto a la exposición, algo que no les haya quedado claro. Yo por mi parte no, está todo claro. Ya, qué bueno. Yo tengo una pregunta. Ya. Yo estaba haciendo la hojita mientras tú ibas diciendo las cosas y faltaron, bueno, por mi parte faltaron dos cosas, que decía conocer 6 procedimientos a seguir antes de mover a una víctima en una situación que presenta riesgo de muerte, y no estoy segura si ese es el ABC del trauma o no. Sí, eso lo pueden contar como el ABC del trauma, y son los diferentes pasos que tenía. Por ejemplo, verificar la vía aérea, instalar un collar cervical, en su defecto si no hay un collar cervical, lo que tengan ustedes disponible. Puede ser inmovilización con las manos, como les decía yo, o puede ser con algún otro objeto, por ejemplo una toalla. Teníamos la B, que era la ventilación, que era ver si la persona estaba respirando o no. La C, que era la circulación y el control de la hemorragia, que como les decía yo, que era poner un apósito o algún paño limpio sobre las heridas. Ahí teníamos la D, que era el déficit neurológico, ¿verdad? Para ver con preguntas simples si la persona, paciente víctima, estaba consciente o no. Y la E, que era la exposición, buscando alguna herida oculta que nosotros no veamos por sobre la ropa. Y como les decía yo también, es importante como procedimiento avisar a las ambulancias, a los carabineros, a los bomberos. Ok, gracias. Bueno. ¿Alguna otra duda, consulta? Ahí estaba lo que me habían preguntado anteriormente. Claudio, respecto a la camilla con cuerdas, Sí. allí bueno, veíamos que la estabilidad la da solo la cuerda, entonces uno puede tomar la cuerda de donde sea para hacer el transporte, o hay que agregar algo más, varas, no sé, alguna cosa más.
Depende mucho si es que la persona, por ejemplo, presenta, por decirles algo, alguna fractura que no sea la columna, ahí solamente se hace con cuerdas. Y en el caso de que la persona presente o que nosotros sospechemos de que tenga alguna lesión en la espalda, ahí tenemos que ponerle de refuerzo lo que tengamos a nuestro alcance. Pueden ser palos o, por ejemplo, si salimos en camping, la parte de atrás de las mochilas, que es como más dura, la parte que va hacia la espalda, esa también sirve como tabla, por así decirlo, que es más rígida, pero también es blanda para la espalda del paciente. Ah, ya. Gracias. Y La ahí pregunta que me es dice, importante poner esa parte de las mochilas, o idealmente la mochila que sea más dura, se pone en la cabeza, como evitando que se mueva la parte cervical. Claro. y esa pregunta que dice atar un nudo para colocar alrededor de la persona en rescate, Esa eso es la como hice yo pensando en la camilla. en la camilla, ya. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasa si la persona, está diciendo de que si una persona se pierde ya, ¿qué pasa si una persona se pierde una semana? ¿Qué hacen ahí? No sé si terminan de buscarla o siguen buscando. Hay plazos establecidos. No sabría decirte cuánto es el tiempo determinado para cada uno, pero eso lo ven los carabineros. Ellos ven cuánto tiempo se va a buscar una persona. Y en el caso de que, por ejemplo, sea en el agua, los marinos determinan cuánto tiempo se va a buscar. Porque hay plazos establecidos. Si no aparece dentro de un plazo establecido, se deja de buscar a la persona. En caso si sale en el bosque o una caminata, algo así, generalmente pasa, los bomberos tienen que salir o rescate para, por ejemplo, cuando suben a los cerros, a las montañas. Y si no han vuelto tal periodo, ellos van en búsqueda de ellos, ¿no es cierto? ¿Y qué No- pasa si una casa se está quemando y ya casi no queda espacio para que la persona no respire? ¿Qué hacen los bomberos? y mira, en esos casos, cuando hay algún incendio o algo así, probablemente si la casa está envuelta en llamas, las personas que están adentro probablemente ya se murieron. Entonces, en ese caso, los bomberos no ingresan cuando se pone en riesgo la vida. Porque eso lo habíamos explicado en la clase anterior, que primero está la seguridad de las personas, de los que van a ayudar. Entonces, si se estima que el ambiente no es seguro, ellos no van a ingresar. Y en el caso de que la casa esté envuelta en llamas, no ingresan ya a los domicilios porque se asume que la persona ya está muerta. Porque hay temperaturas superiores a los 500 grados cuando una casa se está quemando y el cuerpo humano no resiste tanto. Buen dato. Yo iba a preguntar algo igual, ¿Sí? que en el caso hablamos de cuando se pierde a alguien o hay algún accidente grave, principalmente de que alguien perdido, hay que avisar a carabineros, pero si eso ocurre, por ejemplo, ya sea en el mar o si andamos en el cerro, en una montaña o en el desierto, no sé, igual siempre hay que avisar a carabineros o hay otras entidades también que uno pueda pedir ayuda. Principalmente a carabineros, pero ustedes pueden ir a la PDI, también ellos pueden ayudarlo, o cualquier servicio de emergencia. Pues si ustedes llaman, por decirle, a la ambulancia diciendo que alguien se perdió, la misma ambulancia, por así decirlo, van a llamar a los carabineros. O si que ¿Qué ustedes pasa si un llaman a los bombero se bomberos pierde? avisando, bomberos se va a comunicar de manera interna con carabineros avisándole de que tal persona está perdida. Aquí en Chile no hay 911, que es como por ejemplo en otros países de Europa cuentan con el 911, o en Estados Yo una Unidos vez así por están como todos bromear llamé centralizados. al Acá 911. funcionan de manera independiente, pero a la vez, por ejemplo, si ustedes llaman por un accidente a los carabineros le van a avisar de manera inmediata a la ambulancia. Gracias.
¿Algo más, líderes, conquis? Que quede ahí, ¿no? ¿Todo bien? Todo bien y todo correcto. Todo correcto. Ahí le vamos a mandar entonces después la primera parte a Greco para que se ponga al día y ahí conozca más detallitos de la misma pregunta que él realizó hace poco. Ya, ahí va a haber otra. Miguel, una consulta. Dígame. Es que ahí en el instructivo dice que hay que hacer una camilla y sacarle fotos, ¿la tenemos que hacer? No, Eh. no, mentira. No sé. Es que es lo que dice. Sí, bueno, el punto 8 dice hacer una camilla improvisada y cargar a una persona en ella. Yo creo Describir que cómo se hacer. debería hacer. ¿Cómo? Que yo creo que se debería hacer y mandar fotos, porque la idea es aprender lo que más podamos. Sí, está bien. Sí, miren idea, chiquillo. La idea va a ser la siguiente. Ustedes tienen la mayoría ya todo este archivo que presentamos recién. Greco se lo envía al WhatsApp de él, así que ya lo recibió. Va a tener la oportunidad ahí, Greco y Servando, de poder imprimirlo igual. Y en base al video que voy a enviar, les voy a enviar el enlace a todos, ya para que si se les escapó algo, puedan ahí buscarlo, reforzarlo, verlo y la tarea práctica, digamos, va a ser esa entonces, ¿ya? Hacer la camilla improvisada en base a lo que esta presentación dijo. Entonces, como para que a nadie se le escape nada, también les voy a enviar el enlace de esta segunda parte para que con eso puedan ustedes guiarse también y realizarla. Y adjuntar allí en este mismo archivo una imagen, ¿ya? Yo le quiero hacer otra pregunta al tío. ¿Ya? Al tío, ¿Qué? Ah, al otro. al otro. Ya, Al pregúnteme. otro. No sé si Tío está ahí. Claudio. Adelante nomás. Así que no está. Tío Claudio. Pregunte si está el tío Claudio. Sí, Está. escucho. Ah, ya. Yo he preguntado a algunos bomberos de que no les pagan, pero ¿hay algún país que no sé, alguna parte que le paguen a los bomberos o no le pagan? O ellos tienen que pagar. Ya, ¿quieres ser bombero y ganar plata? Quiere buscar un país donde le paguen. ¿Quieres saber a No, qué país irse ahí para que le tienes que irte a paguen? otros países. Hay otros países donde es una profesión. ¿Y hay Y al ser alguna profesión, parte donde los bomberos tienen que pagar para poder entrar? aquí en Chile tenemos que aportar los mismos bomberos para comprarnos las cosas. Por ejemplo. Mm. Sería en Chile eso. Quédate acá. Así. Eso, ya, chao, nos vemos. Pero igual hay que mencionar que acá los bomberos de Chile igual están bien catalogados. En buen, Sí, ahí tienen buenos. o sea, que son como más independientes, tienen buen entrenamiento, están en buen rango, digamos. Ya, chiquillos. Entonces, eso que les decía, completada esta guía, ustedes a través del WhatsApp de apoderados pueden enviar fotos de cada una de sus páginas completas para ir aprobando esta actividad. Lo que tiene que ver con los nudos, por ejemplo, estos mismos nudos que Claudio nos mencionaba son nudos que nosotros ya vimos en el club. O no sé si los líderes ven necesario que los reforcemos, por ejemplo, el llano, vuelta de escota, margarita, pescadores, eso yo recuerdo que los vimos no hace mucho tiempo. Sí, los vimos hace poquito. Sí. Quizás sería que manden fotos de sus nudos nomás, pues, haciendo el nudo en la casa. Y si Claro. alguien no lo recuerda, que pregunte Sí, directo al líder. exactamente. Y si Yo no lo preguntar recuerda, que lo porque no busque. lo sé hacer. En YouTube hay tutoriales bien Greco, si tú fáciles también que estuviste en la explican clase, Greco, no puede cómo se ser. realiza. Ya, así que, y eso otro, Claudio, si te da el tiempo y nos pudieras mandar un videíto con de eso que dijiste
de Ojalá que cuando haga la camilla no se me caiga el muerto. esta amarra como para transportar eso no había mencionado, ¿cierto? Igual sería bueno. Ya, lo intentaré Quedaría hacer, más. o al menos la idea. Sí. Pero ahí vas, teniendo esto completado ya y enviado de la forma que les indico, ya darían por aprobada la especialidad. Tienen que enviarlo, sí, ¿ya? Así que vamos a dar, a ver, un plazo de, no sé, como hasta la quincena de noviembre, para que tranquilamente puedan, creo que es un plazo bastante El otro año mejor bueno, porque me va a cortar. ¿ya? Pensé que iba a decir 12 horas, algo así. En 12 horas ¿Ya? está todo. Para que puedan avanzar en esto y enviarlo bien. O sea, la idea, ojalá no pase de esa fecha porque es un plazo más que prudente, ¿ya? Para que envíen la actividad completa, ¿ya? Y puedan investirse a final de año también de esta especialidad, así como las especialidades que hicimos el día de ayer, ¿ya? Así que estuvo bien bueno, bien interesante, así que motivarse, chiquillos, a completar todos los datitos de esta guía, y cualquier cosa, cualquier consulta, igual pueden hacerla. Si queda algo allí, alguna duda, me la pueden transmitir y se la podemos preguntar a Claudio también como para aclarar alguna duda que surja. Así que no sé si alguien tiene alguna otra consulta, otra acotación. Finalmente los requisitos prácticos van a ser esos dos, ya la camilla improvisada, una imagen de ella, más imagen de por lo menos estos 3 nudos de los que mencionó Claudio, 3 nudos que puedan realizar ustedes. Se mencionó más de 3, así que con 3 que puedan enviar en imágenes estaría súper bien. Más adelante vamos a realizar otras especialidades y también los vamos a invitar a ustedes a que puedan participar y así sigamos aumentando en conocimiento dentro del club. ¿Ya? No sé, Claudio, si quieres decir algo más. No, eso agradecer su tiempo, su participación y esperemos que les pueda servir nomás. Cualquier duda, consulta, me la pueden hacer llegar a través de tipo de ser. Y igual estoy atento a resolver cualquier duda, consulta. Perfecto. Muchísimas gracias a ti también por atender nuestra invitación y por estas 2 clases que de verdad son súper buenas. O sea, fue algo que nos va a servir muchísimo. Así que muchas gracias, Claudio, de nuevo. Y gracias a ustedes, los líderes también, los niños. Vamos ahora a concluir, vamos a orar, pero antes también tomémonos una foto para inmortalizar este momento. Voy a dejar de grabar en